Ya, en esta segunda parte de la clase nos vamos a dedicar a la fisiología de los vasos sanguíneos principalmente y vamos a finalizar con lo que es el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco ustedes tienen que comprenderlo como el patrón repetitivo de contracción y relajación del corazón. Donde diástole, donde el músculo cardíaco se relaja y ustedes tienen que asociar esa relajación con el ingreso de sangre hacia las cavidades. Y el sístole, cuando este músculo se contrae para posteriormente expulsar un volumen de sangre desde el corazón. Sí, diástole y sístole. ¿Por qué hablamos de un ciclo cardíaco? Porque ocurren 5 episodios o eventos. Y después que terminan, comienzan de nuevo. Entonces, lo primero que ocurre es que el corazón está en reposo. Hay diástole auricular y ventricular. Esto tienen que comprenderlo como que en algún momento el corazón, que siempre está latiendo, llega a un punto en donde quizás por algunos milisegundos el corazón se encuentra en reposo, es decir, está relajado. Posteriormente, cuando está en reposo, la sangre ingresa, porque la sangre viene con mucha presión. En realidad no es que venga con tanta presión, la sangre viene por los vasos que son de capacitancia, que son las venas, y llega al corazón. ¿Por qué hablamos de conclusión del llenado ventricular? Perdón. Porque voy a dibujarlo. Voy a poner la pantalla en blanco. Entonces, este es el corazón. Entonces, un corazón medio deforme, pero es un corazón. Entonces nosotros tenemos el corazón que está dividido en 4. Esto de acá son las válvulas. ¿Ya? Las válvulas permiten que la sangre que viene desde la vena, vamos a poner acá que esto es una vena, esta es la vena cava, entonces viene la sangre. La sangre, teóricamente, primero llena la aurícula y posteriormente llena el ventrículo. ¿Ya? Teóricamente. Pero en realidad lo que sucede acá, y voy a cambiar este puntero de color, entonces, de color negro, la sangre pasa por la aurícula y pasa directamente al ventrículo. Directamente. O sea, se puede decir como que se bypassea la aurícula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Solamente el hecho de que la presión que viene de la vena cava abra esta compuerta permite que la sangre pase directo a la aurícula y directo al ventrículo. Entonces, ¿por qué hablamos de la fase 2? La fase 2 es porque a medida que se va llenando el ventrículo, la presión de acá va aumentando, ¿cierto? Si nosotros lo ponemos en contexto, cada vez que ustedes tienen un globo y ese globo lo van inflando, parece un matra este globo, pero cada vez que ustedes van llenando de agua un globo o inflándolo, necesitan más fuerza para que el globo aumente su tamaño, ¿cierto? Y quedó medio deforme también este globo, pero aumente su tamaño, ¿cierto? Cada vez que yo soplo por esta boquilla, aumenta mucho más la presión que se encuentra acá. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Que como acá está ocurriendo se está produciendo mucha presión, la conclusión del llenado ventricular se produce cuando la aurícula se contrae. Ocurre la sístole auricular. Entonces, esa sístole auricular es para que se llene el ventrículo completamente y se pueda vencer la presión
que es ejercida por la misma sangre que está llenando el ventrículo. ¿Se entiende eso? Natalia, sí, mañana voy a saber todo, en teoría. Entonces, posterior a esto, ocurre la contracción ventricular temprana y el primer ruido cardíaco. ¿Cuál es la gracia de esto? Vamos a volver al dibujo del corazón, pantalla en blanco. Entonces, tenemos nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, de nuevo lo vamos a dividir en dos. La sangre produce que aumente la presión acá. Y cuando hay contracción de la aurícula, se expulsa lo último de sangre de acá y la válvula se cierra. Esta válvula se cierra. Una vez que se llenó, se cierra. Y esta presión empieza a aumentar, aumentar, aumentar cada vez más. Cuando el corazón, específicamente en sus ventrículos, empieza a contraerse, ¿cierto? Si uno toma un globo y lo comienza a apretar, ustedes pueden saber que la presión empieza a aumentar, 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 aumentar. ¿Para qué? Para que la presión del ventrículo sea mucho mayor que la presión de las resistencias periféricas totales. Y cuando digo de estas resistencias periféricas totales, como les dije anteriormente, me refiero a la presión de la aorta. La presión de la aorta. La presión de la aorta, tienen que pensar que esta es la arteria que tiene más resistencia. Entonces, esta presión tiene que ser más grande que la presión que ejerce la aorta para que ocurra un diferencial de presión, es decir, que hay una diferencia de presión desde el lugar, desde la presión que hay acá hasta la presión que hay acá. Supongamos, acá le vamos a poner que la sangre tiene que salir por acá. Para que se abra esta válvula tiene que haber mucha presión ejercida por acá, y para que la sangre fluya, esta presión tiene que ser más que la presión que está acá. Y eso se logra con la contracción del ventrículo. Entonces, contracción ventricular temprana y primer ruido cardíaco, el corazón bombea y se produce la eyección ventricular. Y eso ocurriría en la fase 4. Y cuando se relaja el ventrículo, ocurre el segundo ruido cardíaco, ¿cierto? Porque el corazón empieza a expulsar sangre, expulsar sangre, expulsar sangre. Y cuando, a medida que sale más sangre, la presión del corazón se empieza a perder, ¿cierto? Porque ya no tenemos, es como cuando usted toma un globo, nuevamente con el ejemplo del globo, este globo a medida que va perdiendo aire, pierde presión dentro, pierde volumen, pierde presión, y por lo tanto va a llegar un momento en donde la resistencia periférica ejercida por la presión de la aorta va a ser mayor que la del ventrículo, y por lo tanto se va a cerrar esa válvula y finalmente se va a cerrar. Entonces va a ocurrir la relajación ventricular y el segundo ruido cardíaco. Entonces, si nosotros lo ponemos esquemáticamente, ¿cierto? Al inicio, corazón en reposo, hay un ingreso de sangre desde la aurícula al ventrículo, y para poder bombear la última porción de sangre que quedó en la aurícula hacia el ventrículo, hay una diástole tardía. Entonces, ambos conjuntos de cámara están relajados y los ventrículos se llenan pasivamente, y ocurre la sístole auricular, en donde con esa contracción se terminan de llenar estos ventrículos.
Posteriormente hay una contracción isovolumétrica, quiere decir que isovolumétrico igual volumen. Eso quiere decir, donde la primera fase de la contracción ventricular empuja las válvulas auriculoventriculares y las cierra. Obviamente, se terminan de llenar y la presión cierra las válvulas para que nada se devuelva y nada ingrese, desde la aurícula al ventrículo o del ventrículo a la aurícula. Pero no crea la presión suficiente como para poder abrir las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son las que permiten que la sangre salga de los ventrículos hacia circulación sistémica o hacia los pulmones. Entonces, aquí es donde ocurre la eyección ventricular. A medida que la presión ventricular se eleva y excede la presión de la arteria, las válvulas semilunares se abren y se eyecta sangre. Que era lo que les decía delante, ¿cierto? Tiene que vencer la presión ejercida por esa arteria y finalmente, ¡boom!, bombeamos. Y finalmente ocurre la relajación ventricular isovolumétrica, que a medida que los ventrículos se relajan, la presión de ellos cae, el flujo sanguíneo vuelve a las cúspides y las válvulas semilunares se cierran, ¿ya? Que sería como el punto antes del punto cero, antes de la diástole tardía. O sea, con eso les debe haber quedado un poco más claro el asunto, ¿cierto? Entonces, acá en rojo tenemos sístole auricular, posteriormente sístole ventricular y después diástole ventricular. Sería más o menos el ciclo. ¿Quedó claro eso? Entonces, vemos de nuevo este esquema. Digo vemos de nuevo porque en el link que ya está en el aula, ya expliqué más o menos en qué consiste esto. Recuerden, aquí hay una vena. Esta vena tiene que superar la presión de la aurícula derecha, ingresa, pasa directamente hacia el ventrículo y tiene que atravesar la válvula tricúspide, que permite el paso directamente. Cuando ocurre el sístole auricular, esta es la válvula que se cierra, porque aumenta la presión a tal punto que se cierra esta, y esta arteria que está acá tiene una válvula también, que es la válvula pulmonar. Entonces esta no se va a abrir hasta que la presión que se encuentra en el ventrículo supere la presión de esta arteria, que es la arteria pulmonar, y acá supere la presión de esta arteria, que es la aorta. Y en ese momento, cuando haya contracción ventricular, ambas se van a abrir y va a haber flujo de sangre hacia el pulmón y flujo de sangre hacia el resto del organismo. Entonces, vamos a hilar más fino ahora. A alguien se le encendió su micrófono. ¿O fue un fantasma? Fue un fantasma. Entonces, corazón en reposo, las aurículas se están llenando de sangre desde las venas y los ventrículos acaban de completar una contracción. A medida que los ventrículos se relajan, las válvulas auriculoventriculares se abren, la sangre fluye desde la aurícula a los ventrículos y los ventrículos relajados se expanden para permitir que la sangre ingrese. Que esto ocurre en este punto, en la diástole tardía. Posteriormente hay conclusión del llenado ventricular. Entonces, esto es lo importante. Aunque la mayor parte de la sangre entra a los ventrículos mientras las aurículas están relajadas, el último 20% depende de la contracción de las aurículas. Y posterior a eso, se cierran estas válvulas. El primer ruido cardíaco, contracción ventricular temprana. En este episodio, la sangre que presiona la cara inferior de las válvulas auriculoventriculares las obliga a cerrarse, que es lo que habíamos dicho, aumenta mucho la presión acá, de manera que la sangre no puede fluir hacia la aurícula
Estas vibraciones que siguen al cierre de las válvulas auriculoventriculares generan el primer ruido cardíaco, el S1, que es el loop de loop-dub, ¿cierto? Que uno escucha los latidos. No sé si ustedes han manipulado un estetoscopio de escuchado latido, pero es el loop del loop-dub. Y las válvulas auriculoventriculares y las semilunares están cerradas y este episodio se llama contracción ventricular isovolumétrica. Posteriormente, el corazón bombea. ¿De qué forma? A medida que los ventrículos se contraen, generan suficiente presión para abrir las válvulas semilunares a este punto y empujar la sangre hacia las arterias. La presión creada por la contracción ventricular se convierte en la fuerza impulsora del flujo sanguíneo. Y finalmente ocurre el segundo ruido cardíaco, el DUB, donde al final de la erección ventricular los ventrículos comienzan a repolarizarse y relajarse. La presión ventricular disminuye cuando cae por debajo de la presión arterial y la sangre fluye hacia atrás. Este flujo retrógrado cierra las semilunares y las vibraciones por cierre de las semilunares generan el segundo ruido cardíaco. Ahora, importante, cada uno de estos eventos que ustedes han visto de este ciclo cardíaco está relacionado con el electrocardiograma. Es importante que ustedes asocien qué está ocurriendo con los potenciales de acción de las células lentas, de las células rápidas, de las células contráctiles, con el electrocardiograma y el electrocardiograma relacionado a estos 5 eventos que ocurren en el ciclo cardíaco. Posteriormente hay una relajación ventricular. Cerradas las semilunares, los ventrículos se convierten nuevamente en cámaras selladas. Las aurículos ventriculares siguen cerradas porque la presión ventricular es más alta que la presión auricular. Y este periodo se llama relajación ventricular isométrica porque el volumen de sangre en los ventrículos no cambia. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Sí o no? ¿Todo claro? Ya. Entonces, resumiendo, ustedes tienen en este esquema muchos eventos de lo que está ocurriendo, en donde en este primer segmento ustedes pueden observar que el estado de relajación, y cuando empieza el sístole, este sístole se correlaciona con la onda P, en donde la presión de la aorta se mantiene, la presión del ventrículo izquierdo se mantiene un poco, y de la aurícula derecha no ha ocurrido todavía ningún ruido cardíaco, pero empieza a ocurrir que el volumen ventricular izquierdo empieza a aumentar, porque se empieza a llenar de la sangre que viene de las venas.
En este complejo que es el QRS, empieza a comenzar el sístole ventricular. Hay una pequeña subidita de presión y posteriormente empieza a aumentar la presión de la aorta al mismo tiempo que empieza a aumentar la presión del ventrículo izquierdo y empieza a aumentar la presión un poco de la aurícula izquierda, ¿cierto? Porque esta pequeña subida de presión se compensa con una bajada posteriormente. Y el volumen ventricular aumenta hasta el punto E, que es como el máximo volumen. Entonces, ustedes tienen que entender que en este punto, que es el intervalo QT, nosotros vamos a observar que la presión aumenta y mientras más aumenta, más vamos perdiendo volumen porque está ocurriendo el sístole ventricular. Estamos produciendo un aumento de presión que va a vencer la presión de la aorta. Entonces, la aorta iguala presiones con el ventrículo izquierdo y en este punto posterior ocurre el diástole ventricular donde, fíjense bien, este volumen que ya fue eyectado llega a un punto, a este punto F, y empieza a aumentar nuevamente el volumen ventricular izquierdo hasta repetir el ciclo. O sea, llegamos acá de nuevo. Y obviamente en estos segmentos, ¿cierto? En el intervalo que tenemos acá, ocurre el primer ruido cardíaco, que sería la onda, ¿cierto? ST, ¿cierto? Y acá tendríamos, al final de la onda T, tendríamos el segundo ruido cardíaco. Entonces, acá ustedes tienen una tabla que les va a ayudar a poder asociar, ¿cierto? Los eventos que están sucediendo en este esquema. Y es importante, súper importante que ustedes vean esta tabla y vayan viendo los eventos que ocurren en este esquema. Entonces aquí tienen los sucesos principales que van ocurriendo, el electrocardiograma, que es lo que va detectando, qué pasa con las válvulas, aquí ocurren ruidos cardíacos, etcétera. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta con lo anterior? Seguimos entonces. El gasto cardíaco. El gasto cardíaco que tiene el corazón equivale a el volumen de sangre por la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca está dada por el número de veces que late el corazón por minuto. Esa es la frecuencia cardíaca. Entonces nosotros tenemos una precarga y una poscarga que van a condicionar si el corazón se va a llenar más o va a poder descargar menos, etcétera. Entonces, vamos primero definiendo el gasto cardíaco. Es el volumen de sangre bombeado por ventrículo por minuto y se expresa como litros por minuto. Corresponde a la multiplicación de la frecuencia cardíaca, número de latidos por minuto, como ya lo habíamos dicho, por el volumen de sangre eyectado.
y por cada ventrículo por latido. Entonces, gasto cardíaco será igual a la frecuencia cardíaca y al volumen de sangre inyectado. Entonces, este gasto cardíaco va a ser condicionado, mejor dicho, por la frecuencia cardíaca y el volumen. Pero a su vez, estos dos factores también van a depender de otros factores. Por ejemplo, vamos a aclarar un poco más este concepto del gasto cardíaco. Si el corazón late 72 veces por minuto y el volumen de eyección va a ser de 70 ml por cada vez que late, eso quiere decir que en un minuto el corazón va a bombear 5 litros. Entonces, el promedio de sangre en un individuo adulto va a ser de 5 litros y esto significa que toda la sangre se bombea por el circuito en un minuto. Durante el ejercicio intenso, el gasto cardíaco puede ser de 35 litros por minuto, porque obviamente no es que tenga más sangre, sino que como el corazón late mucho más rápido, va a poder enviar sangre para que circule mucho más rápido y eso va a implicar, obviamente, que se va a oxigenar esa sangre y se va a repartir ese oxígeno más rápido a los tejidos. Entonces, por ejemplo, la gente que entrena, que hace ejercicio intenso, puede llegar a estos 35 litros y algunos deportistas haciendo el mismo ejercicio llegan a 20 litros por minuto. Yo cuando corro detrás de la micro llego a 50 litros por minuto y quedo muerto. Entonces nosotros vamos a tener este volumen y aquí quisiera hacerle una pregunta, siendo que el corazón bombea 5 litros por minuto, ¿cuántos de estos 5 litros van a la circulación pulmonar y cuántos de esos 5 litros van a la circulación sistémica? 2 y 3, 1 y 4, la misma cantidad. ¿Alguno podría aclararme esa duda? Correcto, ¿cierto? La misma cantidad de sangre que va hacia la circulación sistémica es la misma sangre, la misma cantidad de sangre que se oxigena. Por lo tanto, si dan 5 litros a la sistémica, van 5 litros a la circulación pulmonar. Entonces, como les dije delante, está introduciendo que la frecuencia cardíaca puede ser alterada por ciertos factores. Entonces, uno de esos factores, nosotros ya lo vimos, es que hay una pregunta. Momento. Florencia me dice que lo único que recuerda es que la sangre tiene que oxigenarse primero en los pulmones. Sí y no. Si tú lo ves desde el punto de vista de la oxigenación, sí tiene que oxigenarse, pero por otro lado recuerda que también nosotros tenemos CO2 que estamos produciendo del metabolismo del ATP. Cuando nuestras mitocondrias trabajan y producen ATP, se produce CO2 y ese CO2 es el que tiene que ser eliminado de nuestro organismo. Entonces yo podría pensar, no, pues primero sistémicamente tiene que ir a buscar el CO2 para ir a intercambiarlo por oxígeno. Entonces, de cualquiera de las dos formas se puede ver. Lo que sí ocurre en el pulmón es que ocurre el intercambio de CO2 por oxígeno. Por lo tanto, si tú estás bombeando 5 litros hacia la circulación sistémica, esos 5 litros de sangre son 5 litros ricos en CO2. Por lo tanto, al llegar al pulmón, llegan 5 litros que se oxigenan y posteriormente esos 5 litros son los que van a pasar
a la circulación izquierda, que es la sistémica, para volver a repartir oxígeno, por así decirlo, en el organismo e intercambiarlo por CO2. ¿Se entiende eso, Florencia? Súper. Entonces, como le había dicho, la frecuencia cardíaca que condiciona el gasto cardíaco también es influenciada por otros factores. Entonces, esto ya lo vimos en la primera materia de prueba, tiene que ver con el sistema nervioso simpático y el sistema parasimpático. Entonces, también en la clase pasada lo había mencionado, que hay aferencia del sistema nervioso simpático y parasimpático que llegan al marcapaso, donde normalmente hay 100 latidos por minuto, pero en ausencia de control hormonal. Si nosotros llegamos a una situación de lucha o corre, se va a descargar noradrenalina en el corazón, específicamente en este marcapaso, y van a aumentar los latidos. Fíjense que en el mismo intervalo de tiempo, en vez de ocurrir dos despolarizaciones, o dos potenciales de acción, o dos latidos, ocurren tres latidos. Y por otro lado, la parasimpática en una situación de relajación, fíjense que en el mismo periodo de tiempo, en vez de haber dos latidos o tres, ocurre uno. Entonces, esto se denomina taquicardia y esto se denomina bradicardia. Efecto cronótropo positivo, el que tiene el sistema simpático. Efecto cronótropo negativo, el que tiene el sistema parasimpático. En el mismo sentido, en la misma línea, el control de volumen de eyección también está dado por algunos eventos que ocurren a distintos niveles. Entonces, por ejemplo, hay una ley, que es la ley de la precarga, la ley de Starling o de Frank Starling, la poscarga y los cambios en las descargas de los nervios simpáticos. La primera, que es la ley de Starling, dice que el volumen eyectado aumenta a medida que aumenta el volumen diastólico final. Que dicho de una manera más sencilla es mientras más volumen tiene el corazón para poder llenarse, más se va a distender el músculo y cuando se contraiga se va a contraer con mucho más fuerza. ¿Se entiende eso? ¿Se entendió? Ya. Vamos a ver el gráfico entonces. Normalmente, este es el volumen sistólico en ml y el volumen al final de la diástole ventricular. Estas curvas lo que representan es que si nosotros aumentamos el volumen, la contractilidad que se va a producir acá va a ser mucho mayor. Entonces, los ventrículos se van a contraer con mayor fuerza cuando se llenan con más sangre. Si tú tienes más sangre en el corazón, ese corazón cuando se contraiga va a contraerse con mucha fuerza y va a expulsar mucho más volumen de sangre. Ahora tú me puedes decir, pero bueno, no ahora que bombeaban 5 litros el corazón, ¿por qué tendría menos volumen? Y es porque hay patología, por ejemplo, cuando hay edema, se disminuye el volumen de sangre. Entonces, en el caso de una persona que tiene edema, pierde volumen sanguíneo
y por lo tanto ese volumen sanguíneo que va a ocupar el corazón es mucho menor y el corazón va a latir menos fuerte. ¿Qué implica eso? Que si late con menos fuerza, va a expulsar menos volumen porque le va a costar mucho más producir una diferencia de presión con la aorta. Y eso puede producir que el corazón, para poder bombear más sangre, en vez de latir con más fuerza, tenga que latir más veces. Y eso te puede llegar primero a una arritmia o a una taquicardia, y de una taquicardia puedes producir un paro cardíaco. Esa es como la aplicación. Pero ley de Starling, a mayor volumen de llenado, el corazón late más fuerte y puede romper con más facilidad la diferencial de presión que tiene la arteria aorta. ¿Está un poquito más claro, Javier? Ya, bien, me alegro. Entonces, debido a que en condiciones normales un individuo en reposo, el músculo cardíaco no se encuentra en el largo óptimo, para la contracción, a diferencia de los músculos esqueléticos. Entonces, el estiramiento de estas fibras musculares cardíacas por un llenado mayor aumentará la fuerza de contracción, que es lo mismo que habíamos dicho. La poscarga tiene que ver con el aumento de presión arterial. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene hipertensión arterial por problemas a nivel renal, por ejemplo, va a tener una poscarga que va a ser mucho más aumentada. Entonces, esa presión arterial va a constituir una carga mucho mayor. Entonces, a mayor presión arterial va a disminuir el volumen eyectado. Y es porque voy a poner de nuevo la pantalla en blanco. Voy a poner el marcado. No, me equivoqué. Era pluma. Entonces, voy a tener esto. Mi corazón, ¿cierto? Bien feo. Y esta es la circulación sistémica. Entonces, normalmente, cuando este corazón está latiendo, tiene que aumentar la presión y vencer la presión que tiene esta arteria, ¿cierto? Cuando nosotros producimos la contracción de este ventrículo, aumenta tanto la presión que supera la presión de la arteria. Pero, si las resistencias periféricas totales, que están acá, aumentan mucho, esta presión que ejercía a este nivel aumenta también. Entonces, cuesta mucho más que este corazón supere y produzca un diferencial de presión, pero igual lo va a producir. Entonces, ¿cuál es la consecuencia que va a tener esto? Que el flujo de sangre va a ser menor. O sea, vamos a poder superar la presión de esto, pero este corazón mucho más rápido, porque ustedes tienen que recordar que este corazón empieza a aumentar la presión y a medida que aumenta la presión se abre esta válvula y la sangre empieza a circular. Entonces normalmente supongamos que al 50% se cierra, ¿cierto? Pero ahora como esta presión es mucho mayor, al 30% de eyección se va a cerrar. ¿Qué consecuencia va a tener? Que se va a bombear menos sangre a la circulación, ¿cierto? Y lo que implica es menos sangre oxigenando los tejidos. ¿Se entendió eso? Por lo tanto, a mayor presión arterial disminuye el volumen eyectado. ¿Está claro eso, cierto? Súper. ¿Alguien más? ¿O Javier es el único que está participando de la clase? ¿O Javier es el único que está realmente conectado a la clase? Y los demás se fueron a ver la teleserie, la serie de Netflix, el dorama, o están chateando con el polole. Ya, bien.
Entonces, cambia la actividad de los nervios simpáticos. Eh, Además de tener receptores beta adrenérgicos, beta 1 adrenérgico en el marcapaso, también hay receptores beta adrenérgicos en las células contráctiles del corazón. Por lo tanto, aparte de que el sistema simpático pueda producir que el corazón lata más rápido, también hace que la contracción sea mucho más fuerte. Esto es debido a que regulan la frecuencia y regulan la fuerza de contracción. Eso lo dije en la clase pasada. Es un efecto inotrópico positivo. No ionotrópico, inotrópico, con la fuerza de contracción. Entonces, resumen, factores que determinan el volumen de eyección, el aumento de la actividad simpática del corazón, aumenta la fuerza de contracción. Al término de la diástole ventricular, a mayor volumen, mayor fuerza de contracción. Aumento de la adrenalina plasmática, mayor fuerza de contracción. Por otro lado, actividad simpática a nivel del nodo sinoauricular, aumenta la frecuencia de contracción, perdón, la frecuencia cardíaca. Disminución de la actividad parasimpática también puede tener un efecto de aumentar la frecuencia de contracción. Recordemos de que si usted está menos relajado o con menos actividad simpática, quiere decir que no está relajando el corazón. Y finalmente eso aumenta el gasto cardíaco. Entonces, gasto cardíaco igual a frecuencia cardíaca por el volumen de eyección. ¿Alguna pregunta? Me imagino cuando digo alguna pregunta vienen corriendo desde donde están viendo tele o haciendo otras cosas al computador. Hay que poner no, o todo claro. Y se igual. Mentira. El otro día tuve que hacer una clase a las 8:30. Y a una niña se le encendió, no incendió, se le encendió la cámara. Y estaba acostada así como con una cara de mátenme. Me dio mucha risa. Pero la diferencia es que Camila, así están ustedes, pero son las 5:30 de la tarde. Ya, vamos a continuar entonces con la dinámica de la circulación sanguínea, donde vamos a ver presión, volumen, flujo y resistencia. Déjenme revisar una cosita antes. Ya. Entonces, para poder entender la dinámica de cómo ocurre el flujo, tenemos que pensar en la ley de Lapoisel. Esta ley de Poiseuille caracteriza las relaciones entre los factores físicos que gobiernan la presión y el flujo. ¿A qué me refiero con esto? Yo les dije que el flujo el flujo de sangre va a depender de las diferenciales de presión. Pucha, qué feo. ¿Dónde está la goma acá? Eh, Bórralo. Pluma. Entonces, de nuevo esa cuestión, no sé por qué aparece.
Ya. Entonces, estas diferenciales de presión que ocurren son las que permiten que de un lugar donde hay una presión mayor, ¿cierto? A donde hay una presión menor, ocurre el flujo. Por Dios, odio esta tecnología. Entonces, básicamente, ¿qué quiero decir con esto? Voy a poner la pantalla en blanco y espero que no haya ningún problema si no tiro este computador por la ventana. Entonces, cuando hay una diferencial de presión, el flujo va a ocurrir desde donde hay mayor presión hasta donde hay menor presión. ¿Qué implica esto? Si yo dibujo un vaso sanguíneo, porque acá vamos a tener el corazón, ¿cierto? El corazón, en primera instancia, aumentó tanto la presión que superó la presión que había acá, ¿cierto? Entonces, bien, vencimos la primera presión, ocurrió el flujo, los ventrículos vertieron su contenido y se cerró esta válvula, y el corazón se relajó para después volver a llenarse. Pero de aquí hacia acá, ¿cómo ocurre el flujo? Tiene que ver con que a medida que las arterias se van haciendo más pequeñas, ¿cierto? Porque esta es la arteria más gigante que es la aorta, la presión va disminuyendo, entonces siempre me voy a encontrar con diferenciales de presión, ¿cierto? De acá a estas arterias más pequeñas también hay diferenciales de presión y después con la arteriola también van a haber diferenciales de presión y cuando lleguemos a los capilares, aquí va a haber también una diferencial de presión. Entonces siempre va a haber un gradiente de presión que va a permitir que la sangre fluya. A eso se refiere este señor, que es la Poiseuille, que él nos habla de los factores físicos que gobiernan la presión y por lo tanto el flujo. Entonces, esto es un sistema hidráulico, que es el sistema circulatorio. Entonces, ¿por qué va a fluir la sangre? Porque hay diferenciales, gradientes de presión, desde las regiones de mayor presión a las regiones de menor presión. Entonces, si nosotros vemos esto, la contracción del músculo cardíaco va a aumentar la presión en las cámaras cardíacas y la sangre es un circuito cerrado, ¿cierto? A menos que usted tenga una herida o lo hayan apuñalado hoy día en la mañana, su circuito es cerrado. Entonces, la sangre fluye fuera del corazón al circuito cerrado de los vasos sanguíneos y a medida que se recorre el sistema, las presiones siempre van a ir disminuyendo para que se permita el flujo hasta que la presión sea prácticamente cero. Entonces, la aorta tiene mayores presiones, las arterias también tienen presiones, hay un diferencial de presión, las arteriolas tienen menos presiones, diferencial de presión que permite el flujo, los capilares tienen presiones prácticamente cercanas a cero, las vénulas cada vez menos presión, hasta que la vena cava es prácticamente una presión negativa o cercana, muy cercana al 0,0. Entonces, en consecuencia, la presión cae continuamente a medida que la sangre se aleja del corazón y eso es lo que permite el flujo. Las venas son vasos que no son reservorios de presión. Fíjense que tienen presiones prácticamente negativas, -10. Las venas acumulan sangre y son vasos de capacitancia. La presión de las venas es menor que las de las arterias y en los pies hay mayor presión por lo que se distienden y acumulan sangre. Ahora, esa es la razón por la cual cuando una persona le da una caída de presión, le dicen que se ponga de cúbito dorsal, es decir, que se ponga en el suelo y le levantan los pies para que ese reservorio de presión llegue hacia el corazón y se produzca el aumento de presión, ¿cierto? Es decir, aumentamos el retorno venoso. Y el retorno venoso es el gasto cardíaco, porque yo les había dicho, es el volumen de precarga. Entonces el volumen de sangre que retorna al corazón desde los vasos a cada minuto y está muy relacionado con el gasto cardíaco. Entonces, como es un sistema cerrado, es necesario que el corazón pueda bombear un volumen de sangre equivalente al que recibe.
Si recibo mucho, el corazón se va a distender mucho y se va a contraer muy fuerte. Esto ya lo habíamos dicho, vamos a andar en lo mismo. El flujo de sangre por el sistema cardiovascular requiere de estos gradientes de presión. El flujo depende de los diferenciales de presión. A mayor diferencial de presión, mucho más flujo voy a tener, es directamente proporcional. Y aquí ustedes tienen ejemplos donde P1 es más alta que P2, por lo tanto hay una diferencial de presión que permite el flujo. Si yo tengo la misma presión a ambos lados de este tubo, la presión diferencial va a ser cero, por lo tanto no hay flujo. Y en este caso, donde tenemos una diferencia de presión de 25 milímetros de mercurio, vamos a tener flujo. Y acá fíjense bien, vamos a tener 40 milímetros de mercurio, pero la presión acá va a ser de 15, por lo tanto vamos a tener el mismo diferencial de presión. Por lo tanto, en este vaso y en este vaso, el flujo que se va a producir es el mismo. ¿Se entiende eso? Entonces, en un sistema ideal, un cuerpo en movimiento permanece en movimiento, pero en ningún sistema es ideal porque todo movimiento queda fricción. Nuestros vasos sanguíneos, al ser tubos, van a tener paredes y las paredes van a ejercer una fricción hacia el movimiento de la sangre. Entonces, esa tendencia del sistema cardiovascular de oponerse al flujo sanguíneo es la resistencia. Y la resistencia es inversamente proporcional al flujo. Si aumento mucho la resistencia, disminuye el flujo, que es lo que tenemos acá, donde el flujo sanguíneo es Q, es el volumen de sangre que pasará por un punto determinado en un periodo de 1 minuto en ml minutos. Entonces, flujo sanguíneo es 1 partido por la resistencia. Esta parte parece muy matemática, pero es mejor que lo vean en la fórmula matemática porque después lo van a poder asociar. La ley de Laplace dice que este valor, que es la resistencia, equivale a 8 veces el largo o la longitud del tubo por la viscosidad de la sangre dividido por pi, que es la circunferencia, porque ustedes saben que este tubo es un cilindro, por el radio a la cuarta. Entonces, vamos por parte. ¿El largo es un valor que puede influir en este sistema circulatorio? Y la respuesta es de Camila y de Javiera. Ah, ¿me están respondiendo la pregunta o me están diciendo que entendieron? ¿El largo puede influir? Y la respuesta me dicen es sí. ¿De qué forma? ¿En qué momento sus arterias se hacen más largas o sus venas se hacen más largas? ¿En algún momento del día?
en alguna situación, en ningún momento, por lo tanto el largo es constante, por lo tanto es un valor que nosotros podemos descartar. Entonces, la resistencia depende del largo y la respuesta es no, no en este sistema. Pasemos a la viscosidad. ¿La viscosidad podrá variar en algún momento? ¿En algún momento tiene la sangre más aguada o menos aguada? Bien, Catalina. También es constante. Por lo tanto, descartamos la viscosidad. ¿Y el radio? ¿En algún momento puede variar? Por ejemplo, ¿en qué momento el radio puede disminuir? Correcto. Cuando las arterias se contraen, disminuyen el radio y por lo tanto aumentan la resistencia. ¿Ya? Entonces uno tendría que pensar, si es que nosotros vemos la fórmula nueva que tenemos, sería el radio igual a, esto es constante, también lo despreciamos, 1 partido por R a la cuarta, ¿cierto? Entonces, la resistencia va a ser igual, si el radio es igual a 1, la resistencia va a ser igual a 1 a la cuarta, 1. ¿Ya? Ese es el caso A. Entonces, A, cuando tenemos un radio igual a 1, la resistencia va a ser igual a 1. Veamos el caso B. Voy a poner A, caso B. En el caso B, vamos a disminuir el radio. Supongamos que hubo una contracción, ¿cierto? Y ese radio va a disminuir a la mitad, 0,5. Disminuimos el radio a la mitad. Entonces, la fórmula me va a decir que el radio sería 0,5 a la cuarta. Entonces, 0,5 a la cuarta. Y tengo una calculadora por acá. Si tengo. Entonces sería 0,5 por 0,5 por 0,5 por 0,5 es igual a 0,0625. Y si yo divido 1 por 0,0625, el radio en B, ¿cierto? Cuando disminuye la mitad, la resistencia va a aumentar 16 veces en B. Nuevo caso, caso C. En C vamos a hacer que el radio disminuya a 1/3, 0,3. Entonces sería 0,3 a la cuarta, ¿cierto? Y si yo divido
me da que el radio aumenta aproximadamente, perdón, disminuye un tercio y la resistencia aumenta 125 veces aproximadamente. ¿Se dan cuenta cómo va influyendo el radio? Entonces, si ustedes dicen, bueno, la resistencia va aumentando, ¿cierto? Por lo tanto, a mayor resistencia, menor flujo, ¿cierto? Porque es inversamente proporcional. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una persona que tiene aterosclerosis? Sí, Macarena. Según disminuye el radio, aumenta la resistencia, pero fíjate que aumenta 16 veces si el radio disminuye la mitad. Y si es un tercio, aumenta la resistencia 125 veces. Entonces piensa en una persona que, por ejemplo, tiene aterosclerosis y sus arterias, por ejemplo, tenían esta forma y se formó un ateroma que disminuyó su radio más o menos a la mitad. Ya la resistencia al flujo va a estar 16 veces mayor. Entonces, sigamos pensando en estos factores. Ya dijimos que la longitud y la viscosidad son constantes. El radio de los vasos sanguíneos son la variable principal que afecta la resistencia y por lo tanto con ello el flujo, que es la conclusión a la cual hemos llegado. Entonces, la única variable que va a hacer que se afecte el flujo va a ser el radio del vaso sanguíneo. ¿Alguien tiene alguna duda con lo anterior? Súper. La última parte de la clase tiene que ver con la regulación renal del volumen sanguíneo y también con un poco el control de los quimiorreceptores de este sistema. Entonces, la regulación renal del volumen sanguíneo está dada por una hormona y por el eje renina-angiotensina-aldosterona y además por el péptido natriurético auricular. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Hay distintos estímulos que van a producir que la hormona antidiurética se secrete. Por ejemplo, me molesta esto. Ay, no. Ya no importa. Ahí sí. Súper. Distintos estímulos van a producir que se produzca una activación del eje renina-angiotensina, aldosterona y de la hormona antidiurética. Entonces, uno de estos es la deshidratación. La deshidratación produce una disminución del volumen sanguíneo. La ingesta de sal produce un aumento de la osmolalidad de la sangre. Hay osmoreceptores que se encuentran en el hipotálamo que sensan que cambió la osmolaridad de la sangre y que van a producir dos cosas. Una, la sensación de sed, que va a llevarnos a consumir líquido. Y la otra, por parte posterior de la hipófisis, se va a producir la hormona antidiurética, que lo que hace es retener líquido en los riñones. Nosotros ya vimos cómo funcionaba. Si es que ustedes se recuerdan, lo que hacía es que en el túbulo colector se dejaran de producir acuaporinas para que el agua se reabsorbiera y no se secretara.
Entonces, las respuestas de retroalimentación negativa son: disminuye la osmolalidad de la sangre y va a producirse un aumento del volumen sanguíneo, que es lo que primero se estaba censando, que el volumen sanguíneo estaba disminuido. Por otro lado, estos mismos estímulos y otros estímulos, por ejemplo, como la presión arterial, el flujo sanguíneo hacia los riñones, van a producir que en el aparato yuxtaglomerular de los riñones se sense esta caída de presión mediante algunos receptores. Este sistema es bien primitivo, el renina-angiotensina-aldosterona. Está diseñado porque anteriormente, y yo le estoy hablando hace 10.000 años atrás, antes de que nos diera toda ansiedad y éramos más fuertes, como el meme del perrito, que en caso de algún ataque de algún depredador que produjera alguna injuria, se activara este sistema para evitar la pérdida de sangre. Entonces, imaginemos que algún tipo de estos que eran cazadores se encontraba con alguno de estos eh, perros salvajes o tigres, de estos que tienen los colmillos súper grandes, y sufrir alguna herida, iba a perder sangre. Como pierde sangre, pierde presión y llega mucha menos sangre hacia el riñón. Esto activa el aparato yuxtaglomerular, produce renina, y la renina lo que hace es transformar el angiotensinógeno en angiotensina 1, y posteriormente la enzima convertidora de angiotensina transforma la angiotensina 1 en angiotensina 2, y esta angiotensina 2 tiene dos funciones. Primero, produce vasoconstricción de arteriola, aumentando la presión arterial, y en la corteza suprarrenal va a producir aldosterona, que va a retener sal, y ustedes saben que si retenemos cloruro de sodio, retenemos agua y aumentamos el volumen sanguíneo, que sería la otra respuesta dada por este sistema. Y el péptido natriurético auricular también se sensa, se produce un aumento de este péptido natriurético auricular, aumenta el volumen urinario, disminuye el volumen sanguíneo y por lo tanto aumenta el retorno venoso. Entonces, por ejemplo, una inmersión en el agua o bien un volumen sanguíneo aumentado va a producir distensión de la aurícula izquierda, lo que va a producir un aumento del péptido natriurético auricular, y por otro lado en el cerebro va a producir una disminución de la antidiurética. Entonces, mediante estos dos eventos vamos a producir aumento del volumen urinario y disminución del volumen sanguíneo. Entonces, de esa manera tenemos ambos mecanismos en encontrarse en disminuir el volumen sanguíneo para poder disminuir la presión. ¿Alguna pregunta al respecto? Finalmente, hay un control más fino dado por los barroreceptores y quimiorreceptores. Controlan el flujo sanguíneo periférico. Entonces, nosotros tenemos quimiorreceptores y barroreceptores en lugares que son bastante, por así decirlo, importantes. Por ejemplo, en la aorta, por ejemplo, en las carótidas, que son los que van a censar, uno, cuánta sangre está saliendo de nuestro corazón hacia la circulación sistémica y cuánta sangre va llegando desde nuestro corazón hasta el cerebro. Entonces, las arterias pequeñas y arteriolas son las que distribuyen la sangre hacia donde se requiera, y eso es gracias al músculo liso principalmente, que puede producir contracción o relajación en respuesta a estímulos nerviosos y humorales. Entonces, por lo tanto, el flujo y la presión sanguínea se controlan a nivel periférico de las arterias pequeñas y de las arteriolas. Entonces, este es el doble control. Primero a nivel central y lo otro es a nivel del tejido.
Entonces, por ejemplo, los barroreceptores y quimiorreceptores van a detectar la información, es decir, van a detectar los valores de presión en el bulbo raquídeo para modificar la presión arterial mediante la modificación de las resistencias vasculares periféricas. Es decir, están relacionados probablemente con el sistema nervioso autónomo. Entonces los barroreceptores son sensibles a los cambios de presión, están localizados en la arteria carótida y en el callado aórtico, es decir, en lo que le había dicho, las arterias carótidas que llevan sangre hacia el cerebro, callado aórtico es el lugar donde está la mayor presión, que es la que se sensa cuando la sangre es expulsada desde el ventrículo hacia la aorta, y regulan rápida y a corto plazo la presión, son muy importantes. Y por otro lado, los quimiorreceptores, porque esto me va a sensar el volumen de sangre que yo estoy eyectando, pero el quimiorreceptor me va a sensar otro factor, que es la disponibilidad de oxígeno, de CO2 y del pH. Es decir, de esta cantidad de sangre que yo estoy bombeando, efectivamente, cuánto es la disponibilidad de oxígeno para nuestro organismo, ¿cierto? Entonces, si yo senso que el CO2 es mucho, probablemente se envíe una señal de acelerar la frecuencia cardíaca y respiratoria para que el intercambio sea mucho más rápido y yo pueda oxigenar mis tejidos. Y también está localizado en el cuerpo carotídeo y en el callado aórtico, y la regulación también es rápida y a corto plazo. Entonces, ustedes pueden ver, acá tenemos los barroreceptores en aorta, en arteria carotídea, y podemos ver que hay fibras nerviosas que son aferentes, que llevan esta información hacia el centro integrador que estaría en el sistema nervioso central, y tenemos algunas neuronas parasimpáticas o simpáticas que van a ir al corazón, tanto al nodo como al resto del corazón en el caso de las fibras simpáticas, y las parasimpáticas solo al nodo, y otro tipo de fibra que van a llevar información a la médula adrenal, porque ustedes saben que en la médula se van a sintetizar las catecolaminas que van a producir un aumento en la contracción de los vasos a nivel periférico o de aumento de la frecuencia y también de la fuerza de contracción del corazón, noradrenalina y adrenalina. Entonces estos barroreceptores van a regular la presión de forma constante. Su estiramiento por un aumento de la presión inhibe de forma refleja el centro vasoconstrictor en el bulbo raquídeo, es decir, produce vasodilatación, y el descenso de la presión arterial desinhibe este centro y causa vasoconstricción. Entonces, en resumen, si hay un cambio desde una posición de cúbito a supina, por ejemplo, cuando ustedes están acostados y se levantan muy rápido, se produce disminución del retorno venoso. Esto se sensa como una disminución del volumen sistólico, que disminuye el gasto cardíaco. Esto disminuye la presión arterial, disminuye la actividad de los barroreceptores, aumenta el tono simpático. Y eso va a producir aumento de la resistencia periférica, aumento de la frecuencia cardíaca, venoconstricción, aumento del retorno venoso, y todo lo anterior va a aumentar el gasto cardíaco, aumentando la presión arterial. Si yo pongo todo esto en una fórmula, voy a colocar acá la pantalla en blanco, y algo que ustedes ya deben saber, y si no, la presión arterial, voy a poner así, tensión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por las resistencias periféricas totales. Entonces, si lo dividimos de nuevo o lo desglosamos, el gasto cardíaco dijimos que era la frecuencia cardíaca por el volumen de sangre eyectado por las resistencias periféricas totales. Entonces, para que no se lo olvide nunca, cuando nosotros hablamos de hipertensión arterial, es decir, cuando la tensión arterial está aumentada, es precisamente porque uno de estos factores está aumentado. Uno de estos factores produce que el corazón o aumente su frecuencia cardíaca, lo que me daría una hipertensión, o que haya más resistencias periféricas totales,
lo que me produce hipertensión, o por ejemplo con la gente que consume mucha sal en su dieta, que genera retención de líquido, aumenta este volumen sanguíneo y me produce un aumento de la tensión arterial. Los quimiorreceptores, la misma historia, no les voy a dar la lata de nuevo, es lo mismo, solo que sensan lo que ya dijimos, oxígeno, CO2 y pH, los mismos lugares prácticamente, salvo que los centros de los quimiorreceptores están en la médula oblonga, pero las señales parasimpáticas y simpáticas son las mismas, y las señales sobre la médula adrenal y la circulación también son las mismas. Los quimiorreceptores entonces van a detectar oxígeno, CO2 y pH, y van a ser estimulados por la baja en la presión arterial de oxígeno. Me hubiese gustado que tuviéramos respiratorio para poder mostrarles la integración entre el sistema nervioso autónomo, el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Aumenta la presión arterial de CO2 y disminuye el pH sanguíneo y van a provocar que se aumente la frecuencia respiratoria, que aumente el gasto cardíaco, que aumente el flujo de sangre a los pulmones, que aumente la vasoconstricción periférica y por lo tanto aumente la presión arterial. Así que, bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya. Entonces, eso sería todo por la materia del semestre. Hemos finalizado con la unidad de cardiovascular.